Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar la clase de retoque digital. En esta ocasión estaremos hablando sobre la interfaz de Adobe Photoshop. En esta ocasión estamos trabajando con la versión CS4 de Photoshop. Escojo esta versión porque me parece que es la más neutral entre todas. No tiene las mismas herramientas que sus versiones anteriores y no tiene tantas novedades como las versiones nuevas, ¿no? Como la CS6, que por ejemplo maneja lo del 3D, pero no lo vamos a estar ocupando, en este caso en la fotografía. Pues bien, entonces comienzo a explicar un poquito sobre la interfaz. En la parte de acá arriba van a encontrar una barra de menús. Esta barra de menús la hemos visto en otros programas como Word, Excel. Nuestro navegador tiene una barra de menú. Pues Photoshop también la tiene. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, aquí archivo, opciones como cerrar, abrir, guardar como. Tenemos algunas propiedades para automatizar, exportar, importar y demás. Ok. Después aquí tenemos editar. En editar podemos deshacer, regresar una acción que queremos retomar. Podemos aquí controlar lo de relleno, algunos pinceles, propiedades de color, unos atajos de teclado y las preferencias de nuestra interfaz. Para eso nos va a servir aquí el menú de edición. Después tenemos una imagen. En imagen vamos a poder corregir algunos tonos, contrastes, colores de nuestra imagen, cambiar el tamaño del lienzo, y podemos, por ejemplo, aquí vamos a crear capas de ajustes como las curvas, niveles, tono y saturación, posterizar y demás. Ok. Photoshop trabaja con capas. Esto quiere decir que son como pequeños acetatos que se van apilando. Entonces, si nosotros amontonamos todos los acetatos, nos da un resultado total. Por ejemplo, si yo aquí creo una nueva capa, ya tenemos dos, una transparente y una que tiene nuestra imagen de fondo. Pues bien, Photoshop tiene un menú para sus capas, en donde vamos a poder crear una nueva, duplicarla, eliminarla, darle ciertas propiedades, estilos, crear máscaras y demás. Ya estaremos hablando en otra ocasión sobre esto. Bueno, también hay una opción de seleccionar. Yo aquí tengo la herramienta selección y con este menú puedo, por ejemplo, deseleccionar o invertir la selección, algunas cosas así. Tengo aquí filtros que nos hacen bastantes cosas. Por ejemplo, tenemos aquí los filtros artísticos. No puede ser compatible. Claro. Está la capa transparente seleccionada. Entonces nos vamos a nuestra capa con nuestra foto y artístico. Escogemos cualquiera, nada más para demostrar cómo funciona. ¿Ven? Es lo que vamos a encontrar en nuestra sección de los filtros. Ok, ya me apareció el grabador ahí. Después tenemos la opción de vista. En vista nos va a ayudar para poder trabajar de manera más cómoda y más precisa, no tanto para modificar nuestra imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, aumentar zoom, quitar, el modo de nuestro trabajo de pantalla, por ejemplo, si queremos trabajar de este modo o así. También si queremos activar reglas y cosas por el estilo. Esto no va a modificar en nuestra imagen en sí, sino nuestra forma de trabajo. Después tenemos las ventanas. Aquí en ventanas podemos activar ciertas ventanas que ocupamos más según lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si somos ilustradores, si somos fotógrafos, vamos a querer ciertas ventanas y otras no. Por ejemplo, aquí activo el histograma. Bueno, ya estaba aquí el menú de la ventana, pero ya nos sacó nuestra pestañita del histograma. Como nuestra imagen es más oscura, pues el histograma está recargado hacia este lado. Tenemos aquí el menú de ayuda, en donde viene pues propiedades de Photoshop, qué versión es, quiénes lo hicieron, el registro. Tenemos algunas ayudas, por ejemplo aquí que nos dice cómo pintar y dibujar, cómo imprimir fotos, cómo trabajar con imágenes en 3D y cosas así. Pues bueno, esta es la barra de menús. Después vamos a pasar con esta de acá abajo, que es la barra de herramientas.
Voy a estar explicando para qué sirve cada una. Aquí en nuestra primera va a ser el puntero, que es la herramienta de mover. Si yo agarro, selecciono la imagen y la dejo seleccionado, mantengo el clic, pues puedo mover nuestra imagen. Después sigue selección. Podemos tener varias opciones de selección. Si se dan cuenta, en esta parte aparece un triangulito negro chiquito. Si nosotros dejamos seleccionada la herramienta, nos sale un mini menú en donde podemos escoger algunas variantes de la herramienta. Aquí tengo la selección rectangular, puedo elegir otra como la elíptica. La selección nos crea como una línea punteada que se va a estar moviendo para que sepamos qué es lo que tenemos seleccionado. La selección, por ejemplo, si yo quiero pintar en nuestra imagen, solo va a aplicar en el área que está seleccionada. Entonces nos va a ser bastante útil esto. Tenemos la herramienta de lazos. Empezamos con el lazo tradicional que, si yo trazo algo a mano alzada, me crea una selección con esa forma. Esto probablemente no tengamos tanta precisión si trabajamos con mouse o con trackpad, pero si contamos con una tableta digitalizadora nos va a ser muy útil porque vamos a tener mucha más precisión. Tenemos la herramienta poligonal de lazo poligonal, perdón. Si yo doy clic, cada vez que yo dé un clic me va a ir creando un vértice de nuestro polígono y nos crea una selección con esta figura. Esto nos ayuda mucho para cuando queremos hacer cosas. Por ejemplo, voy a intentar seleccionar aquí su mentón. Bueno, digamos que solamente queremos esta parte. Entonces podemos crear esta selección. Para eso nos va a estar sirviendo el lazo poligonal. Ok, también tenemos el lazo magnético. El lazo magnético lo que va a hacer es que va a buscar los contornos y nosotros vamos guiando la herramienta. Por ejemplo, aquí voy a dar clic, muevo mi cursor y va a ir buscando los contornos de la imagen. Digamos que lo quiero hasta ahí. Entonces selecciono esta parte. Y me ha creado la selección. Esto facilita muchísimo el trabajo de seleccionar. Pero hay algunas veces, por ejemplo, si tenemos algo negro en un fondo negro, pues no nos va a servir la herramienta. Tenemos aquí la varita mágica. La varita mágica también funciona a través de gamas cromáticas y buscando contornos. Por ejemplo, si yo selecciono esta parte de su cabello, bueno, este adorno que tiene, yo con solo darle un clic me ha seleccionado esta parte. Por ejemplo, voy a intentar en otra parte. Y ahí está. Intenta buscar lo que es similar según la gama cromática. Y yo puedo ir aumentando o disminuyendo la tolerancia. En esta parte podemos cambiar las propiedades de cada herramienta. Si ven, si yo cambio de herramienta, va a ir cambiando esta parte de arriba, esta barra. Pues ahí puede ir cambiando sus propiedades. Entonces la varita mágica podemos cambiar la tolerancia. Si yo selecciono aquí, se dan cuenta cómo queda una parte sin seleccionar. Entonces yo puedo aumentar, por ejemplo, la tolerancia a 50 y me ha seleccionado más parte. Así es como vamos a ir controlando. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, digamos, esta parte oscura de los labios, ahí nos la va a estar dando. Tal vez queremos menos, queremos que sea más preciso. Entonces le vamos a dar en 20. Le doy. Y solamente me está seleccionando menos área que con una tolerancia de 50. Por eso nos va a estar sirviendo la varita mágica. Bueno, tenemos la de recorte. Esta es muy sencilla, solamente damos clic, arrastramos, nos crea una selección, soltamos y si presionamos la tecla Enter, nos recorta la imagen. Ok, deshacemos la acción. Tenemos aquí abajo el cuentagotas. El cuentagotas nos permite ocupar un color que hay en nuestra imagen. Por ejemplo, si yo quisiera ocupar el color de aquí de su adorno del cabello, que es como una liguita o algo así, yo le doy clic y en la parte de acá arriba, donde dice color,
Si se dan cuenta, ya tengo un color seleccionado, que si yo ocupo mi pincel, va a estar ocupando ese mismo color. Por ejemplo, ocupemos el de los labios. Selecciono aquí y le pinto con el pincel. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el color? Bueno, para eso nos va a estar sirviendo el cuentagotas. Aquí tenemos unas herramientas muy interesantes que nos van a estar sirviendo mucho para retoque digital, especialmente para quitar imperfecciones. Si yo ocupo este que tiene como forma de bandita, le voy a dar clic en esta parte donde tiene un lunar. Y ha desaparecido ese lunar. Lo que hace es que busque la proximidad a la textura y el color que sea lo más parecido a lo que queremos sustituir. Por ejemplo, si queremos reemplazar esa parte, va a buscar a su alrededor algo que encaje con todo el entorno. Entonces va a sustituir eso y nos permite quitar, por ejemplo, este tipo de imperfecciones. Ahí queda un poquito mejor, ya aumenté el tamaño de mi pincel. Tenemos la herramienta también de parche. Vamos a devolverle su lunar. Ok. Para deshacer acciones, presionamos la combinación de teclas Control Z, y si eso solamente nos devuelve un solo paso. Si queremos regresar más pasos, tenemos que presionar Control o Comando, según si estamos utilizando Mac, Control Alt Z, y podemos ir regresando unos ciertos pasos. Ok, entonces estoy con la herramienta Parche. Con esto vamos a trazar a mano alzada la parte que queremos reemplazar. No queremos esto lunar y damos clic, arrastramos y buscamos una parte que a nuestro juicio nos parezca que coincida y que lo podemos reemplazar perfectamente. Soltamos ahí y el lunar ha desaparecido. Para eso nos va a estar sirviendo un parche. Después el pincel. El pincel precisamente sirve como un pincel tradicional y sirve para pintar. Pero, ¿qué pasa? Tiene varias propiedades el pincel y que muchas herramientas manejan esas mismas propiedades. Puedo cambiar el diámetro del pincel. Por ejemplo, este es mucho más grande. O lo puedo hacer mucho más chiquito. Puedo cambiar su dureza. Ahí lo tengo en 0%. Pero si yo lo paso, voy a hacer el pincel más grande. Se nota el contorno de donde yo pasé el pincel. En cambio, si yo bajo la dureza a 0, queda una línea muy difuminada. Puedo cambiar sus modos de fusión. Esto lo estaremos hablando después. Y puedo cambiar su opacidad. En este caso yo lo tenía en 80 y tantos %. Lo puedo subir a 100, lo que lo hace totalmente opaco. O, por ejemplo, lo puedo bajar aquí a 15 y apenas si se nota el color. También aquí hay una área donde podemos manejar su flujo. Esto sirve especialmente para cuando trabajamos con tabletas digitalizadoras. Tenemos nuestro tampón de clonar, esta herramienta de aquí, que también nos sirve, digamos, para hacer retoque, pero lo que permite es eso, clonar. Por ejemplo, tiene un modo especial de usarse esta herramienta. Tengo que presionar la tecla Alt y si se dan cuenta me ha cambiado mi cursor por una como mirilla. Entonces, mientras yo tengo la tecla presionada, va a tener esta forma el cursor. Si yo doy clic, ya ha tomado una referencia de donde voy a estar clonando. En este caso yo le di exactamente en la pupila de su ojo. Entonces yo me puedo llevar esos píxeles a otro lado. Por ejemplo, yo lo quiero trazar de este lado. Aquí. Y lo que estoy haciendo es como crear un duplicado, pero de esa parte. Digamos que yo quiero clonar la boca. Entonces le doy la tecla Alt, doy clic, suelto. Y yo me puedo llevar esta parte y puedo pintarla en cualquier otro lugar. Entonces podemos ocuparla, digamos, si queremos quitar un lunar, una mancha, un granito, seleccionamos un lugar que esté libre de imperfecciones y
lo reemplazamos, pintamos la parte que queremos borrar. ¿Ok? Bueno, esto me ha quedado muy raro, eliminemos esta capa. Pues bien, tenemos el pincel de historia. El pincel de historia podemos retomar algo que ya habíamos hecho. Creo que será más fácil que ahorita avance con las demás herramientas para enseñarles cómo funciona el pincel de historia. Mientras les enseño, tenemos una en ventana, agarramos y le damos clic en historia y aquí vemos los pasos que hemos realizado. Aquí tenemos una casilla en donde tenemos activada la historia en ese punto. Entonces, si yo realizo varios cambios y paso el pincel de historia, me va a retomar la imagen como está aquí. Yo puedo seleccionarla en cualquier punto. Ok. Entonces ahorita volvemos con esta herramienta. Vamos con la herramienta de borrar. Funciona exactamente igual que una goma. Voy a poner un fondo transparente para que se note el efecto. Ahí está. Entonces yo con mi fondo seleccionado borro esa parte y hemos borrado una parte de la imagen. Los píxeles, bueno, no, los píxeles no. Este fondo blanco con gris, como efecto de ajedrez, significa que tenemos una transparencia. Entonces lo borramos. Para eso sirve la herramienta de borrador. Tenemos estas herramientas que, por ejemplo, aquí tenemos el cubo de pintura. Voy a cambiar el orden de las capas. Voy a poner la transparente arriba y la selecciono. Si yo le doy en el cubo de pintura, me va a pintar todo. Si yo agarro la herramienta de degradado, doy clic, arrastro, me va a sacar una línea, que es la dirección a donde va a ir el degradado, suelto, y esto es lo que me crea. ¿Ok? Creo que con esta no tenemos mayor complicación. Después tenemos estas herramientas que, por ejemplo, esta nos ayuda a difuminar algo. Funciona igual que un pincel, solamente lo que hace no es pintar, sino que va a difuminar. Por ejemplo, vamos a ver con este ojo. Si se dan cuenta, entre más lo pase, más borroso se va haciendo. Deshacemos. Tengo la herramienta de perfilar o enfocar. Si yo lo paso, vamos a ver cómo nos añade un poquito de nitidez. Esta nitidez es un poco falsa porque si realmente tenemos algo muy desenfocado, no nos lo va a, digamos, a volver a enfocar. ¿Ok? De hecho, vamos perdiendo como calidad, se va viendo un poco mal si lo vamos pasando muchas veces. Podemos tener este efecto, que pues probablemente no lo deseemos. Entonces regresamos. Y tenemos esta que, bueno, yo le llamo la herramienta del dedo, porque funciona exactamente igual. Si ustedes trazan con lápiz en un papel y le pasan el dedo, probablemente se lleven parte del grafito con su dedo. Entonces, si yo paso aquí y le paso el dedo, me estoy llevando parte de los píxeles y quedan como embarrados. Para eso nos va a servir esto. Ok. Acá abajo tenemos unas herramientas muy interesantes. Que, por ejemplo, aquí tenemos esta que aclara. Podemos cambiar las propiedades de esto. El tamaño del pincel, su rango y la exposición. Por ejemplo, si yo quiero aclarar las iluminaciones, entonces le doy en iluminación, voy a cambiar un poquito el tamaño del pincel. Digamos que le quedaría bien aquí en la parte de la nariz. Si dan cuenta, se ha vuelto mucho más luminoso esto. ¿Sí? Pero digamos que yo quiero aclarar las sombras. Lo paso en las zonas muy oscuras y me va a crear algo muchísimo más claro. Y tengo la herramienta contraria, que sirve para quemar. Entonces selecciono qué es lo que quiero quemar. Por ejemplo, aquí lo tengo en sombras, lo paso y va a empezar a oscurecer. Puedo oscurecer los medios tonos. O puedo oscurecer las iluminaciones.
Funciona así. También tengo esta esponja que tiene dos modos, de saturación y saturación. Por ejemplo, si yo desaturo algo, me lo va a hacer todo grisáceo. En cambio, si yo lo saturo, los colores se vuelven mucho más vibrantes. ¿Sí? Bueno, acá abajo tengo la herramienta de pluma. La pluma, para lo que lo vamos a estar ocupando en este curso, es para crear selecciones. Podemos ocuparla tal cual como el lazo poligonal. Si nosotros damos clic, creamos un polígono. Pero nos permite crear curvas. Vamos a tener formas orgánicas mucho más controladas. Por ejemplo, damos clic, damos un segundo clic, pero sin soltar y arrastramos esto. Nos va a crear algo que le vamos a llamar nodos. Entonces, si nosotros damos clic y le damos ese arrastre, ¿se dan cuenta cómo nos va a ir creando curvas? Esto requiere un poquito de práctica para ir conociendo cómo es que va trabajando las curvas, pero no es nada del otro mundo. Si nosotros ya aquí lo retomamos, bueno, nos ha creado esa figura. Entonces para eso nos sirve la herramienta pluma. Después tenemos la herramienta de texto, que pues es muy sencilla de usar. Damos clic y solamente escribimos. Podemos cambiar la fuente tipográfica, algunas propiedades como si lo queremos en negritas, itálicas, el tamaño, su posición, centrado, justificado hacia un lado, el color. Y tenemos la herramienta de estas figuras. Podemos crear rectángulos, elipses, por ejemplo, figuras personalizadas. Tenemos varias preinstaladas. Por ejemplo, queremos ponerle un corazón. Se lo ponemos por acá. ¿Sí? Ok. Después aquí tenemos unas herramientas que nos van a servir para trabajar. No nos van a modificar en absoluto nuestra imagen, sino simplemente para que podamos trabajar cómodamente. La primera es una que nos sirve para arrastrar. Si yo le doy clic y mantengo, puedo moverme en mi espacio de trabajo. Aquí tengo un navegador en donde si yo le doy clic, me aparece este recuadro y un recuadro rojo. Este recuadro rojo es la zona en la que yo estoy. Si yo me muevo, ¿ven cómo se mueve también ese recuadro? Ok. Entonces, digamos que yo me quedo aquí. Entonces yo aquí sé que estoy en su nariz. Entonces voy a intentar llegar al ojo. Y aquí estoy en el ojo. ¿Sí? Y tenemos la herramienta de girar. Bueno, con esto vamos a rotar nuestro lienzo. Nos ayuda mucho también cuando estamos dibujando, trazando algo, que es muy incómodo trazar en vertical. Entonces, si nosotros tenemos, no sé, le queremos hacer algo aquí en la nariz y nos es más cómodo inclinar esto, lo podemos hacer. Y ya nada más reseteamos la vista y nos lo devuelve como lo teníamos. Esto no nos va a modificar el cómo lo vamos a guardar ni nada. Si nosotros lo tenemos así chueco y lo guardamos, nos lo va a guardar de forma correcta, no nos lo va a guardar con esa inclinación. Y aquí en esta parte de abajo tenemos los colores. Le damos clic y nos deja elegir un color. Tenemos algunos modos que lo podemos manejar según por ejemplo, el RGB o CMYK. Eso después lo estaremos viendo en teoría del color. Pues bien, aquí tenemos las ventanas. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos nuestro menú de ventanas y cuando las activábamos aparecían de este lado. Esto lo podemos modificar en donde lo querramos. Lo podemos arrastrar, por ejemplo, de este lado. Depende de nuestra forma de trabajo y cómo nos sintamos cómodos, pero esta es la que nos da por defecto Photoshop. De este lado tenemos los colores y la que más nos va a importar va a ser esta, que es la de capas. Como explicaba, Photoshop trabaja con capas y cada capa es independiente. Si yo, por ejemplo, aquí yo tengo una capa de texto vacía, la voy a eliminar.
Tengo la capa de color, que diga la de figura, que tiene este color rosa, y corresponde a este corazón que trazamos. Entonces yo puedo agarrar, mover esto, y solamente se va a mover esta capa. Entonces yo le puedo aplicar propiedades muy específicas a cada capa. Y conforme vayamos trabajando, se van a ir dando cuenta que vamos a ir generando y generando más capas. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. Que, por ejemplo, voy a crear una capa transparente. Aquí en esta parte, le doy clic y me crea una capa transparente. Y con nuestra herramienta pincel voy a trazar algo. Digamos que le quiero poner como si fuera sombra en los ojos. Y voy a ocupar este mismo color que ya teníamos que tenía en los labios. En este caso lo tengo en una opacidad de 15%, vamos a aumentarla. Ok, esto no es para nada natural, pero solamente es para que podamos explicar esto. Ok. A cada capa le podemos poner distintos modos de fusión. Esto lo vamos a encontrar en la parte de arriba. Viene normal, disolver, oscurecer, multiplicar y vamos a ir viendo una serie de valores que es como se va a estar comportando nuestra capa con nuestra capa de abajo. Si se dan cuenta es como que se mezclaran. Vamos a dejarlo ahí. Pero no estamos afectando nuestra imagen original, ya que nuestra imagen original es esta, nuestro fondo. Entonces, si nosotros le quitamos visibilidad, le damos clic aquí en el ojito, nos la quita, la volvemos invisible. Entonces, es muy útil poder trabajar de forma ordenada con Photoshop, con sus capas, y no aplicarle directamente los trabajos o los trazados a nuestra capa original, ya que pues tenemos el riesgo que si que nos arrepentimos de alguna acción o queremos hacer algo diferente, pues podemos retomar o eliminar una capa donde tenemos los ajustes. Pues bien, esta es la interfaz básica de Photoshop. En otras clases estaremos hablando de otras propiedades y cosas que podemos hacer en este programa, pero por lo mientras solamente es para que se familiaricen con esta interfaz. Pues eso es todo y estaremos viendo en un siguiente módulo algunas cosas como eliminar fondos, maquillaje